En estos días, con esta foto del campo de refugiados de Jenin, estuvimos viendo, ¿no?, esta situación de tensión entre palestinos e israelíes. Siempre, digamos, la noticia va a la Franja de Gaza, que es los otros territorios ocupados, los otros territorios donde están los palestinos, donde siempre se da el enfrentamiento con Israel. Pero ahora estábamos hablando de Jenin, que es en Cisjordania, son los otros territorios palestinos. Bueno, ahí está el campo de refugiados de Jenin, el más antiguo, que tiene toda una historia, lamentablemente una historia muy negativa por este enfrentamiento y el continuo ataque por parte de Israel, el ataque por parte de los palestinos y en este momento generando una situación de máxima tensión. Por eso quisimos compartir un poco la historia de ese campo de refugiados y con la historia de ese campo de refugiados tratar de entender un poco el conflicto entre estos dos pueblos. Los enfrentamientos entre Israel y Palestina son una dolorosa realidad que persiste desde hace décadas, dejando un rastro de violencia y sufrimiento en ambos lados. La palabra intifada se acuñó en 1987 para describir el levantamiento palestino conocido también como la Revuelta de las Piedras contra la ocupación militar israelí. Terminó en 1993, tras un acuerdo entre los israelíes y la Organización para la Liberación de Palestina, y se calcula que murieron más de 1.300 palestinos y 93 israelíes. La segunda intifada comenzó en el 2000 y terminó en el año 2005. Se desencadenó a raíz de la visita del entonces primer ministro israelí Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas, una grave provocación para los palestinos. En este segundo levantamiento, los militantes palestinos llevaron a cabo atentados suicidas mortales en colectivos, restaurantes y hoteles, provocando represalias aplastantes del ejército de Israel, que incluyeron asesinatos selectivos. En total, más de 5.000 palestinos y más de 1.000 israelíes murieron en la segunda intifada. Uno de los puntos más altos de este periodo fue el ataque de Israel al campamento de Jenin. Este campo de refugiados fue establecido en 1953 para albergar a los palestinos que se vieron obligados a abandonar sus hogares durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, conocida por los palestinos como Nakba o catástrofe. Desde entonces el campamento es el hogar de 16.000 personas que viven en menos de medio kilómetro cuadrado y que esperan regresar a sus tierras algún día. Se la considera una de las zonas más pobres de Cisjordania, custodiada por la Brigada de Jenin, una organización que aglutina a las milicias de todas las facciones palestinas a quienes Israel acusan de estar financiadas por Irán. Fuerzas israelíes llevaron a cabo ejecuciones sumarias y cometieron crímenes de guerra, mientras que Israel sostiene que actuó en legítima defensa contra grupos armados palestinos. La comunidad internacional llamó a una investigación independiente, pero no se llegó a una conclusión definitiva debido a la falta de cooperación por parte de Israel. Tras los enfrentamientos de 2002, el campamento de refugiados de Jenin quedó devastado. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los residentes de Jenin se unieron para construir sus viviendas y su comunidad. Organizaciones humanitarias y gobiernos extranjeros brindaron ayuda en la reconstrucción de viviendas y en la mejora de infraestructuras básicas. En los años posteriores, las fuerzas israelíes entraron regularmente en el campo para detener a palestinos. Cada nueva redada involucraba tiroteos violentos y la resistencia a veces armadas y otras veces a pedradas por parte de los palestinos. El ejército israelí dice que sus operativos se centran en detener a personas que se preparan en esta zona para atacar a Israel. También sostienen que responden con plomo cuando reciben plomo, pero existen numerosos y documentados casos de personas muertas que no llevaban armas de fuego en sus manos, sino piedras. Las muertes se cuentan de a cientos.
Aunque pasaron más de 2 décadas desde el enfrentamiento más mortal, la situación en Jenin y su campamento de refugiados sigue siendo precaria. El bloqueo israelí impone restricciones al movimiento de personas y bienes, dificultando el desarrollo económico y limitando las oportunidades de empleo. La falta de perspectivas y la continua ocupación llevaron a un clima de descontento y frustración entre sus habitantes. La violencia se intensificó desde que el actual gobierno de extrema derecha de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu y formado por partidos ultranacionalistas de línea dura, asumió el poder en diciembre. ברגעים אלה אנחנו משלימים את המשימה, ואני יכול לומר שהפעולה הנרחבת שלנו בג'נין איננה חד פעמית. אנחנו נמשיך ככל שדרוש כדי לגדוע את הטרור. אנחנו לא נאפשר לג'נין לחזור להיות עיר מקלט לטרור. Las imágenes vistas esta semana de las Fuerzas Armadas israelíes atacando el campo de Jenin y destruyendo todo a su paso en territorio palestino se asemeja mucho a lo que conocemos del campo de refugiados durante la Segunda Intifada. Pero estos enfrentamientos fueron de menor escala en comparación con los ocurridos anteriormente y suceden en momentos en que el liderazgo político palestino está debilitado y la participación popular es menor. صاحبه متصور تعرف شو اجى بياخذ مكان الضرب قاعد شفنا له طالع راح على المستشفى بدي اروح على المستشفى قلت لاخوي يابا خلاص عندي احساس اجى هون نضف والثاني يابا جسمه بالبلد سحبه اخوه راح يجيبه. الاحتلال يحاول ان ينسحب منذ عدة ساعات ومما يضطر لتوسيع العملية. التعزيزات ما زالت مستمرة. المقاتلون من أبناء المدينة وكل القرى المحيطة ومن أبناء نابلس وطول كرم أيضا يتدفقون إلى أرض المعركة. المعركة ما زالت مستمرة وستستمر ولن تتوقف. ها هو الاحتلال يفشل مرة أخرى. ب 2002 هزم وسيهزم اليوم رغم ارتقاء الشهداء والمصابين، إلا أنه من كل هذا الاحتلال كل العمليات فاشلة. شعبنا المنتصر واللغة بيننا وبينك هو الميدان، والميدان لنا وأنتم المهزومون وشعبنا المنتصر بإذن الله. Un creciente número de civiles israelíes se están armando ellos mismos para protegerse de lo que consideran una renovada amenaza palestina y el gobierno impulsa que los ciudadanos porten armas. Para obtener una licencia israelí hay que realizar un curso como este, en un polígono de entrenamiento que casualmente se encuentra dentro del territorio cisjordano ocupado. Allí, los israelíes que quieren tener un arma le disparan a las figuras de cartón de personas palestinas, mientras los palestinos que viven a solo metros no tienen legalmente permitido poseer armas de fuego. La historia de los enfrentamientos entre Israel y los territorios palestinos es un recordatorio doloroso de la larga lucha por la tierra y la autodeterminación. La falta de una solución política duradera sigue siendo una realidad difícil y la principal traba para asumir un compromiso mutuo que permita una paz a largo plazo en la región y un futuro mejor para todos.